Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en esta ocasión para continuar con el módulo de neuroinfectología de este mes a la clase de mielopatía infecciosa. La clase de mielopatía infecciosa, pues, es una clase relativamente corta que, pues, es una de las literaturas más importantes para su revisión fue el Continuum de Neuroinfectología del 2021, pero también se incluyeron algunos otros artículos ya del 2022 y alguno de 2023 que se encontró en forma de algunas partes de resumen. Entonces, tenemos como objetivos conocer las características generales y clínicas de las entidades infecciosas más comunes que van a afectar a la médula espinal, que en todo caso, tanto lo que afecta la columna vertebral como la médula espinal se le conoce como una mielopatía, aunque realmente son cuestiones diferentes, pero en la literatura lo engloba como mielopatía. Y el segundo objetivo sería revisar los elementos claves del abordaje diagnóstico de las afecciones infecciosas a nivel de la médula espinal. No profundizaremos en los abordajes terapéuticos porque para eso tendríamos que hablar de cada agente etiológico específico. Entonces, ese no es el objetivo tampoco de la clase ni del continuum. Y pues inicio con la frase de que el espíritu analítico, la observación sagaz, el juicio que interpreta y valora, esto es la base, la aptitud para ascender a las ideas generales y hacer obra de síntesis. Esta vendrá más tarde con la madurez del pensamiento. Esta es una frase del doctor Ignacio Chávez, reconocido cardiólogo de México, quien pues hace una síntesis en uno de sus escritos de lo que es el proceder y el quehacer del médico en general. Entonces, y es lo que se debe de hacer con este conjunto de elementos que tenemos principalmente cuando nos enfrentamos a patologías infecciosas, específicamente en este caso del sistema nervioso y que vamos a localizar en la médula, porque resulta que pues es bastante los agentes, las manifestaciones, pueden ser síntomas muy ambiguos o bien pueden ser espectros que que son imitadores de otras entidades y esto puede llevar a errores diagnósticos. Entonces, y debemos de conocer o de recordar, mejor dicho, que la médula espinal pues tiene una forma cónica que está en el interior de la columna vertebral. Generalmente, pues la vamos a encontrar que su porción va a tener dos dilataciones, una en la porción cervical y otra en la porción lumbar. Esas son entumecimientos medulares de donde van a emerger los principales plexos, el plexo cervical y el plexo lumbar, y asimismo también que finaliza a nivel del segmento L1 con el cono medular y fuera de eso ya tenemos el filum terminal. Eso es importante porque en, como podemos ver en la imagen comparativa, la médula pues no abarca toda la longitud del conducto vertebral y esto es debido a que durante el desarrollo pues la médula sí generalmente pues su tamaño no varía mucho, el tamaño desde que nacemos va creciendo conforme uno va creciendo en edad y estatura, pero no siempre la médula es más grande en la niñez y cuando se produce el crecimiento acelerado de la pubertad, entonces la médula se queda más pequeña que la columna vertebral y eso es importante para referencias anatómicas de procedimientos como la punción lumbar y referencias anatómicas de niveles sensoriales o motores a nivel clínico. Asimismo, también es importante comentar que pues es un poco, que va más o menos de 45 a 40 centímetros de longitud. Esto pues va a variar entre hombres y mujeres, generalmente es más amplia en longitud y en ancho en hombres que en mujeres.
Asimismo, también tenemos que considerar que existen los niveles, o mejor dicho, los niveles espinales son diferentes a los segmentos, a los segmentos de la columna. La columna tiene 7 vértebras cervicales, mientras que a nivel medular, pues vamos a tener eh, 8 segmentos cervicales con 8 nervios raquídeos. Y luego de eso, pues ya tenemos los 12 segmentos torácicos, los 5 segmentos lumbares y ya eh, que a nivel de la columna vertebral, pues se fusiona lo que es el sacro del coxis, pero ahí obtenemos todavía segmentos de raíces espinales de S1 a S5 y algunos autores mencionan una raíz coxígea. Entonces, eh, debemos de considerar que cuando hablamos de mielopatías, hablamos básicamente de esas entidades que son las espondilodicitis, los abscesos espinales, epidurales, la aracnoiditis y la mielitis como tal. Entonces, en ese sentido, es importante comentar que la forma en la que se va a diseminar las infecciones tanto a la columna vertebral como a la médula espinal puede ser la principal, es la hematógena. Generalmente lo vemos mucho en pacientes que están en hemodiálisis, que padecen mucho de disitis y posteriormente de espondilodicitis. Y asimismo también vemos también lo que es una fuente contigua. Una fuente contigua como por ejemplo después de un traumatismo, después de una cirugía, podría pues, ser algo que por una lesión continua de ya sea el tejido em, muscular o la piel podría llegar a migrar hacia esas regiones que estén contiguas a esas estructuras anatómicas. Asimismo, podemos clasificar las lesiones como lesiones intraespinales, lesiones óseas, lesiones discales. eh, Voy a poner el puntero, ¿verdad? Lesiones discales, lesiones óseas, lesiones intraespinales y las lesiones paraespinales que van a estar fuera de la médula, pero dentro de la columna, dentro del espacio vertebral. Y también se pueden clasificar no solo por su localización, sino que también por la etiología, según el agente infeccioso. Entonces, es importante recordar un poco la anatomía que ya la reconocemos, que es, pues, que es el cuerpo cilíndrico del que le estaba comentando, que se va a dividir básicamente en dos mitades, que eso lo va a dar en la parte anterior o en la parte ventral una comisura anterior y en la parte posterior la comisura posterior, y eso va a dividir en dos mitades el cono o el cordón medular. Y en términos generales, esta división nos va a dar lugar a que en el caso de la médula espinal, la sustancia gris es central con forma de H, una forma clásica que siempre se describe en los libros de neuroanatomía, forma de H central, a diferencia de que en el sistema nervioso central a nivel del encéfalo, la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. Aquí la sustancia blanca es periférica y representa los axones, tanto de vías ascendentes como descendentes, que van hacia los niveles superiores o que vienen de niveles superiores hacia lo que sería niveles inferiores y hacia la periferia. Entonces, eh, de la región posterior o de las astas posteriores de las... recordemos que la sustancia gris representa los núcleos de las neuronas y, como les comenté, la sustancia blanca, los axones, y entonces de las astas posteriores van a salir lo que son los nervios dorsales, y estos nervios, estas raíces dorsales van a tener un ganglio, porque aquí va a haber, va a haber otra neurona, porque estos son principalmente sensitivos,
y de las asas anteriores emergen lo que son las raíces nerviosas anteriores o ventrales, que son motoras. Juntas forman lo que es el nervio espinal y ese nervio espinal es el que ya se va a dirigir hacia los diferentes segmentos pues de niveles medulares distribuidos en el cuerpo, como lo vamos a ver más adelante en una representación esquemática. Entonces, algo importante que debemos de considerar es que, pues, por sus relaciones neuroanatómicas, la vértebra con sus diferentes partes, el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, eh, asimismo también las diferentes apófisis espinosas y la apófisis dorsal, básicamente son importantes de tenerlas en cuenta y también se debe considerar algo que siempre se tiene que tomar muy en cuenta y es que cuando hablamos de eso lo hemos repetido en varias ocasiones, pero siempre la literatura nos lo hace ver porque la importancia de diferenciar va a tener un peso al momento de hablar de por qué las lesiones se clasifican diferente a nivel encefálico y a nivel espinal. Y es que como debemos de recordar a nivel, aquí está el hueso de una vértebra y aquí tenemos lo que son los discos, los discos intervertebrales entre cada vértebra. Entonces aquí está las apófisis espinosas y en el espacio, pues básicamente en todo dentro de la médula, dentro de la columna vertebral, como sabemos, va a pasar la médula espinal, ahí va a estar alojada la médula espinal, pero hay aquí, pues también está recubierta por las meninges, por la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Sin embargo, la parte importante es que en la médula espinal, el espacio epidural es un espacio importante que debemos inclusive considerar cuando hacemos una punción lumbar porque lo atravesamos. Es un espacio que está ocupado por tejido adiposo y por vasculatura venosa. Y esto es importante porque a diferencia del sistema nervioso central a nivel del encéfalo, el espacio epidural es un espacio virtual que no existe, que está pegado al hueso. Entre el hueso y la dura madre, básicamente no existe, no hay nada. Después de la después o sea, hueso, dura madre, y después de esto ya viene lo que es el espacio subdural. Ahí ya tenemos, ahí empieza a haber ya otro espacio subdural, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, eso es en el encéfalo, pero acá sí existe una función y sí existe elementos anatómicos como el tejido graso y la vasculatura, principalmente el plexo de Watson, que es muy importante porque va de la irrigación de la pelvis, genitales, pelvis, y recorre básicamente la mayor parte de la columna vertebral a este nivel. Y eso genera pues que puede haber migración, específicamente, o antes se hablaba mucho de lo que era una meningitis ocasionada por Neisseria meningitidis o una meningitis gonocócica. Y la meningitis gonocócica se transmitía, pues como sabemos, la gonorrea por transmisión sexual, pero como la irrigación de los genitales a nivel venoso va a parar finalmente al plexo de Watson. El plexo de Watson era o es la vía por la cual migraba es este agente etiológico de una meningitis gonocócica o gonorreica. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y como podemos ver, pues acá tenemos un espacio subdural que aquí tenemos ejemplificado ya teniendo en cuenta que sí existe el espacio epidural. Luego tenemos la dura madre, el espacio subdural, y pegado a la dura va a estar
la aracnoides con su espacio subaracnoideo por donde está el líquido cefalorraquídeo. Y luego en rojo, aquí está ejemplificado la pía madre. Entonces, eso es importante a tenerlo en cuenta y la anatomía que habíamos descrito. Entonces, como les comentaba, los niveles medulares se van a ejemplificar principalmente desde C2, como podemos ver en la ilustración. Recordemos que todo lo que está delante de C2 va a ser inervado principalmente y ya son raíces, si es a nivel facial, raíces del nervio craneal 5, que es el trigémino, pero aquí es importante tener en cuenta la parte posterior o occipital, como podemos ver acá, C2, en donde pues todavía podemos ver el nervio occipital superficial que forma parte de ese complejo de nervios que muchas veces es susceptible a que lo palpemos y genere dolor reproducible en las cefaleas causadas por una neuralgia de Arnold. Asimismo, también es importante comentar que luego viene el nivel medular C3 y C4 y C5 que principalmente están en lo que sería el dorso del cuello y ya se va extendiendo hacia los miembros superiores y toda la parte, como podemos ver, de la espalda y los miembros inferiores. Pero, como podemos ejemplificar, y muchas veces nos lo han explicado los profesores en el posgrado, que para poder ver el nivel S1, generalmente, pues bien, tenemos que tener en cuenta que tanto está a nivel de la parte dorsal del pie, pero que también en una posición de un paciente que lo ponemos en una posición como la vemos en la ilustración, apoyado con sus manos y con sus pies de esta forma. Acá podemos ver que la evaluación de estos niveles pues podría ser un poquito más sencilla que evaluar, por ejemplo, lo que es puramente genitales. Sin embargo, no debemos de tener ninguna restricción, toda vez tengamos las consideraciones de cuidado profesional, tener siempre a los acompañantes, a un enfermero o una enfermera, dependiendo del sexo del paciente, para poder ser testigos de la evaluación que estamos haciendo. Sí, eso es muy importante siempre tener en cuenta. Y evaluar genitales y el tacto rectal es mandatorio evaluarlo siempre, tanto la contracción superficial voluntaria como la contracción profunda que ya hacemos cuando introducimos el dedo en el esfínter anal. Entonces, que es independiente al reflejo anocutáneo, que eso lo vemos más que todo a nivel de problemas del piso pélvico, que es un tema aparte. Entonces, es importante conocer que pues tenemos el tracto, las principales vías o tractos de la sustancia blanca o de la médula espinal van a ser las columnas posteriores, que está compuesto por el fascículo grácil, que es medial, y el fascículo cuneiforme o cuneatos, que es lateral y que lleva la propiocepción consciente, en donde incluimos vibración, donde incluimos posición de articulaciones principalmente, y también podemos incluir sensibilidad táctil fina. Y asimismo también el tracto córtico espinal lateral, que básicamente, pues aquí este va a incluir la modalidad termoalgésica, dolor y temperatura. Y debemos de ponerle atención a que tienen una distribución somatotópica. Como podemos ver, el tracto corticoespinal lateral, de lateral a medial, su distribución es que primero van, si lo vemos desde la parte más caudal o inferior de la médula espinal, va iniciando las raíces sacras, luego va las lumbares, las torácicas y finalmente las cervicales, y de esa forma es como sigue su trayecto hacia niveles superiores. Y cuando hablamos de las columnas posteriores, también tiene una distribución somatotópica, pero esta es diferente, y esta distribución somatotópica es inversa al tracto córtico espinal, porque tenemos que primero va
digamos, de lo más externo o de lo más lateral a lo más medial, lo que sería la parte de cervical, torácica, lumbar y sacra. Eso es importante porque básicamente cuando nosotros tenemos un síndrome de cordón central, que siempre se ha mencionado, generalmente la patología, la siringomelia es la patología que ejemplifica un síndrome de cordón central, y una siringomelia patológica podría estar presente en oclusiones del conducto ependimario por tumores, pero no necesariamente tumores neoplásicos. En este caso vamos a hablar de tumores o lesiones estructurales que ocupan espacio de etiología infecciosa, como podría ser especialmente la tuberculosis. Y entonces, en ese sentido, los primeros datos clínicos va a ser afección sensitiva y motora de las raíces cervicales, por lo que se habla mucho del hombre en barril, que es básicamente un paciente que pues tiene movilidad de todo el cuerpo, pero menos de las extremidades superiores, con un nivel sensitivo que es marcado a nivel cervical. A nivel de las raíces cervicales C4 o C5 aproximadamente. Entonces, son cuestiones que se deben de tener en cuenta y por eso es que se menciona esta relación neuroanatómica con las lesiones que podemos llegar a tener. Es importante también tener en cuenta que muchas de las lesiones medulares por agentes infecciosos van a causar una mielitis transversa, y la mielitis transversa se va a definir como aquella lesión de la médula espinal que que su etiología es inflamatoria. Es inflamatoria. Ahora bien, la parte inflamación puede hacer alusión a varias situaciones. Una inflamación por una causa compresiva, como podría ser una hernia discal o un traumatismo o una mielopatía aguda no compresiva. Y cuando ocupa menos de tres segmentos contiguos, es una mielitis transversa longitudinalmente limitada, y cuando ocupa más de tres segmentos continuos es una mielitis transversa longitudinalmente extensa. Recordemos que la longitudinalmente extensa también podría ser, o tanto la limitada o la extensa, podrían ser no solamente una lesión, sino que podrían ser varias lesiones y confluir en algún momento. Supongamos que tenemos otra lesión longitudinalmente limitada en un nivel muy cercano. Esta podría parecer que esté confluyendo, y eso podría llegar a ocasionar que pudiera dar la apariencia de que fuera extensa cuando en realidad es limitada, pero eso es el conjunto de varias. Entonces es importante. Y entonces, dentro de esto, dejamos que la mielitis es la inflamación de la médula espinal, se llama transversa por las cuestiones anatómicas, y asimismo también la definimos como que es de causa inflamatoria. Pues eso ya redunda en su etimología, pero cuando hablamos de mielopatías específicamente no compresivas, debemos de ir a que hay radiación, infarto medular, infecciones, que es el tema que nos interesa. Hay desmielinización y enfermedad inflamatoria sistémica, como en las enfermedades de overlap o de sobreposición de enfermedades autoinmunes reumatológicas o de tejido conectivo. Y cuando hablamos de desmielinización, hablamos del espectro desmielinizante neuroinmunomediado, al que nos referimos como esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, MOGAD, anticuerpos glicoproteína de los perdón, lipoproteína 4 de los astrocitos, que es una patología que empieza a a ser estudiada, pero que ya hay casos registrados, y de esa forma, pues, es como se debe de abordar. Debemos de pensar compresiva, no compresiva, no compresiva, que es lo que nos corresponde como clínicos evaluar, y dentro de lo no compresivo, pensar en radiación, infarto medular o vascular, infeccioso y lo que ya les había comentado. Entonces, en ese sentido, pues la etiología de lo infeccioso, lo más común, según lo que nos comenta el continuum,
va a ser la bartonelosis, la brucelosis, que es, como recordamos, la brucelosis es muy común que se dé por consumo de leche de cabra o de algunos productos lácteos, inclusive procedentes de cabra, y también la tuberculosis que es endémica en el país y en latitudes como Latinoamérica, la coccidioidomicosis, que no es endémico en el país, pero pueden haber casos exportados de coccidioidomicosis, principalmente en California del Norte. También tenemos lo que son el Staph aureus, que cuando hablamos de Staph aureus es importante comentar que es la principal causa de etiología, cuyo mecanismo fue por diseminación hematógena secundario a una bacteremia. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta la neurosífilis y la neuroborreliosis, que pues es un tema de Borrelia burgdorferi pues ya se ha hablado en otras clases, y lo que es la toxoplasmosis, que no debe de ser considerado un parásito intracelular que va a afectar únicamente al sistema nervioso central a nivel de encéfalo, sino que también puede afectar a nivel de médula espinal, o que son una mielitis, o inclusive tener algo que se llama una enfermedad infecciosa diseminada en el sistema nervioso central. Y esto no solo hace énfasis en toxoplasma, sino que también en otros hongos como histoplasmosis. Este es un parásito, ¿verdad? Pero también hay hongos como el histoplasma, que van a generar lesiones tanto en médula como a nivel de tallo y a nivel de hemisferios cerebrales. Entonces, acá una imagen de los parásitos de trofoplasma. Otras entidades importantes ya vienen las partes de los virus, que es muy importante porque los virus generalmente nos van a dar sintomatología motora y puede ser confundida en muchas ocasiones con lo que es la parálisis flácida. Es inadecuado utilizar el término parálisis flácida para referirnos, por ejemplo, a una afección del nervio periférico. Cuando hablamos de parálisis flácida, hablamos de una afección de motoneurona inferior o una afección que está localizada a nivel de las astas de la médula, de las astas anteriores de la médula espinal en la sustancia gris. Entonces, por esa razón, no es adecuado decir que una parálisis flácida es lo que el síndrome, las polirradiculoneuropatías, pues no son parálisis, no podían decirse parálisis flácida porque va a causar confusión el término. Asimismo, es importante decir que en realidad, la parálisis flácida clásica descrita es la infección por poliomavirus, por la infección del polio. Sin embargo, es importante que también existe una parálisis flácida que fue una epidemia pediátrica en los años 70 y 80 en Estados Unidos, que fue por el enterovirus A71 y que era de contaminación fecal oral. Y esto es importante porque también la otra cuasi especie de enterovirus D68 también es causante de un síndrome neurológico parecido a la parálisis flácida que da el virus del polio. Asimismo, también el virus de Coxsackie no debe ser despreciado, y otros virus que generalmente pueden dar mielitis transversas, no necesariamente con patología únicamente motora, sino que puede ser motora sensitiva. Puede ser el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, como vamos a ver más adelante en algunos casos, el virus de la varicela zoster, el VIH, que por lo general va a afectar raíces posteriores y laterales, por lo que eso nos va a traducir a que va a haber un compromiso de propiocepción inconsciente, de propiocepción consciente de cordones posteriores, y también va a haber un compromiso de lateral de sensibilidad
termoalgésica en unos casos que se conoce como síndrome dorsolateral medular. Y esto es muy común en las infecciones por virus de VIH, el cual puede ser una manifestación temprana dentro de la seroconversión de un paciente seronegativo o paciente seropositivo en la infección aguda. Asimismo, también debemos de tener que los flavivirus no son menos importantes, especialmente el virus del Zika, que es el que más se ha registrado en relación con la mielitis, pero también hay casos aislados de virus de dengue, aunque el dengue está más relacionado con miopatías inflamatorias y con radiculopatías inflamatorias. Asociadas pero de la raíz como tal. No necesariamente esto está traduciendo nuevamente una polirradiculoneuropatía del espectro inmunomediado de síndrome de Guillain-Barré. Eso es importante que quede como claro porque el mecanismo es diferente, el mecanismo no, de hecho la literatura menciona de que no se ha podido relacionar que el síndrome de Guillain-Barré esté relacionado al virus del dengue o a otros flavivirus, sino que lo que estos flavivirus generan son afecciones siempre por complejos autoinmunes, inmunomediados, directos hacia lo que sería las raíces, que son radiculitis, y van a generar, por ende, una radiculopatía, pero va a ser generalizada y que podría haber afección del nervio periférico, pero el mecanismo no, por decirlo así, es muy dependiente de la presencia del virus, es muy dependiente de la activación inmunológica del virus, a diferencia de lo que ocurre con la polineuropatía cuando hablamos de el Campylobacter jejuni o el Mycoplasma pneumonia o el Epstein-Barr o el citomegalovirus, cuando estos no se manifiestan a nivel medular, sino que a nivel del nervio periférico. Entonces, esa diferenciación medular-nervio periférico debe ser bien clara y marcada para no tener errores en cuanto a diagnósticos sindromáticos y esto llevarnos a errores en abordajes terapéuticos. Entonces, asimismo, el virus del herpes simplex tipo 1 y tipo 2 es importante principalmente en las radiculopatías a nivel de lumbosacras, como lo vamos a ver más adelante, el síndrome de Ellsberg, que ya se ha hablado que se caracteriza por dolor radicular, incontinencia urinaria y pérdida, o pérdida de control de esfínteres, causado por el virus de tipo herpes 2 a nivel de ya sea del plexo lumbosacro o de las raíces lumbosacras como tal. Entonces, em, eso es importante y tenemos que recordar y pensar siempre que las mielopatías infecciosas no siempre van a ser infecciosas, infecciosas en el sentido de que va a haber una infección aguda y el paciente va a presentar la sintomatología. Por ejemplo, en este caso tenemos una infección presente, aguda, activa de varicela zoster, en el cual pues podría haber una afección neurológica asociada a lo mismo, una neuropatía secundaria al virus de varicela zoster o inclusive una mielitis diseminada, una mielitis longitudinalmente extensa asociada al virus de varicela zoster. Pero es importante que estos virus y ese es el virus de la varicela zoster. Es importante comentar que, perdón, es el virus del Epstein-Barr. Es importante comentar que estos virus también nos pueden dar no solo afecciones infecciosas, sino que en el periodo posinfeccioso, por mecanismos no únicamente de mimetismo molecular, sino que mecanismos que activan, que son más que todo epigenéticos, que activan y cambian la forma de replicación del ADN de las células de la inmunidad humana, es que van a ocasionar, por ejemplo, se ha asociado a la varicela zoster en su posinfeccioso con una mielitis posinfecciosa del trastorno del espectro de la neuromielitis óptica seropositiva
anticopolina 4. Y en cuanto al Epstein-Barr, pues como sabemos, aparte de lo que ya hemos platicado en clases previas, de su asociación como una base para como un factor importante, básico para el desarrollo de esclerosis múltiple, también hay datos de encefalomielitis diseminada aguda en el adulto, no necesariamente postvacunal, ¿verdad? Eso es más en niños, el ADEN postvacunal, pero el ADEN viral pues podría ser en el adulto, y también la mielitis asociada a anticuerpos antimielina de glicoproteína de oligodendrocitos, más conocido como GAD, que ya seguía el espectro de la enfermedad, o las afecciones neurológicas por anticuerpos contra la proteína antimojo. Entonces, Em, entonces tenemos afecciones infecciosas en el agudo, afecciones postinfecciosas y afecciones parainfecciosas. Y ahí con esto hago referencia, por ejemplo, generalmente no lo vemos en médula, pero siempre es importante comentarlo porque ¿qué pasa? Una encefalopatía inducida por sepsis. La sepsis no está a nivel del sistema nervioso central, la sepsis es sistémica, es por un órgano pulmón, digestivo, urinario, diferente sistema nervioso, pero toda la inflamación, la hiperinflamación que se genera, todos los inflamasomas van a generar afecciones parainfecciosas a nivel neurológico, manifestaciones neurológicas para infecciosas como una encefalopatía inducida por sepsis o asociada a sepsis, que son diferentes. Aquí en este cuadro se resumen las principales etiologías y los principales síndromes así como los test diagnósticos y el tratamiento. Me parece que este cuadro es muy importante, puesto que aquí tenemos a nivel medular las principales etiologías virales, bacterianas, parasitarias y fúngicas. Y así como el síndrome neurológico, el test diagnóstico que debemos de preferir y el tratamiento que debemos de pensar en brindar. Entonces, a nivel viral, como habíamos hablado, Epstein-Barr, citomegalovirus, familia del herpes tipo 1, 2 y varicela zoster, nos van a dar generalmente una radiculomielitis, una mielitis o un compromiso radicular, y pues el test diagnóstico va a ser por PCR, y en el caso de Epstein-Barr quiero hacer énfasis en que el PCR tiene un bajo rendimiento porque el tiempo de vida del virus es muy corto. Entonces cuando el paciente llega con la infección aguda, generalmente la viremia ya ha pasado, pero la infección sí causó los estragos, los daños, injuria, y esto nos hace que tengamos que pensar en pedir anticuerpos. Esto podría pasar también en varicela zoster, aunque es menos frecuente, es más frecuente que eso ocurra en Epstein-Barr y en citomegalovirus. Generalmente vamos a tratar con aciclovir cuando se trata de virus del herpes o virus de la varicela zoster, y ganciclovir cuando hablamos de citomegalovirus. Asimismo, también los enterovirus o el poliomavirus tenemos que considerar que nos va a dar aquí sí una mielitis flácida aguda. Generalmente vamos a hacer una PCR por panel respiratorio y tratamientos de soporte, aunque actualmente hay algunos estudios que están intentando hacer lo que es la inmunoterapia con inmunoglobulinas o plasmaféresis. También es importante comentar que los flavivirus, como les comentaba, la mielitis flácida aguda, pero que esto, pues es más que todo una mielitis transversa, longitudinalmente extensa, que puede ser motora sensitiva o el síndrome es motor sensitivo, y lo más común es que sea por virus del Zika. También puede ser por el virus del Nilo Occidental. Sin embargo, pues aquí no esto no es endémico en nuestro país. Las medidas son de soporte. El VIH, dependiendo del momento en el que se encuentre, pero generalmente pues nos puede dar un síndrome a largo plazo, o sea, tanto el síndrome dorsolateral agudo como en la forma crónica, una parálisis espástica crónica, y esto pues se va a hacer con la serología de VIH. Asimismo, también el antivirus
el lentivirus humano de células blancas o de leucocitos tipo uno que nos va a dar también pues son de la misma familia básicamente, son de la familia de los lentivirus y entonces nos va a dar una parálisis espástica crónica. Aquí pues ya hay algunos estudios que el mogamulizumab, que es un anticuerpo monoclonal, pues podría llegar a tener algún efecto, pero realmente pues en nuestro país no hay mucha experiencia en cuanto a las infecciones por este virus. En una reunión que tuvimos con infectología se hablaba de eso, pero no había datos que se manejaran como tal, al menos en el instituto. Y cuando hablamos de patógenos bacterianos, pues hablamos principalmente de micoplasma, sífilis, neuroborreliosis y tuberculosis, que es lo que ya habíamos comentado. Solo comentar que siempre es importante en sífilis que el test diagnóstico de elección es el BDRL en líquido cefalorraquídeo. No es el RPR, no, y en su defecto podría ser una prueba treponémica que sería el FTABS. Sin embargo, el gol estándar, o por decirlo de una forma, el que se prefiere de elección es la prueba no treponémica, que es el BDRL en líquido cefalorraquídeo. Em, Asimismo, también tenemos que comentar que no olvidar los parásitos, los chistosomas, y la chistosomiasis y la nastosomiasis, que generalmente nos van a generar radiculomielitis. Pues acá generalmente lo vamos a ver por serología y por examinación directa del líquido cefalorraquídeo con tinción especial. Tenemos que sospecharlo para pedirlo. Y en cuanto a hongos, nos vamos a coccidioides, como les había comentado, histoplasmosis y criptococo, que ya sabemos que el criptococo pues, es principalmente en personas con inmunocompromiso, sea tanto adquirido celular de forma infecciosa VIH o por cuestiones de quimioterapia o trasplantados o pacientes con enfermedades crónicas de tejido conectivo que requieran algún cierto grado de inmunosupresión. Eso no debe de ser obviado. Y generalmente lo que vamos a encontrar con el criptococo es una meningitis criptocócica. Sin embargo, podemos encontrar una radiculomielitis, una mielitis que nos va a dar síntomas motores principalmente. Em, entonces, eso principalmente es el cuadro que resume la presentación. Y aquí tenemos, pues, como les comentaba, cada una de digamos, las meningitis longitudinalmente extensas generalmente son las bacterias piógenas y los virus que ya habíamos comentado que nos van a dar. El virus de la rabia, como sabemos, se va a manifestar principalmente como una encefalitis, pero también puede manifestarse como una mielitis longitudinalmente extensa. Las meningitis o las aracnoiditis a nivel de médula espinal se va a conocer como aracnoiditis a la inflamación de la aracnoides, y aquí no va a ser una meningitis propiamente dicha, y aquí vamos a hablar de, mm, básicamente de las bacterias piógenas, de la sífilis, la tuberculosis, los enterovirus y el criptococo. Aquí nuevamente el criptococo que generalmente lo incluye en este grupo porque cuando tenemos una afección de meninge, pues básicamente tenemos una afección también supratentorial, una afección propia de una meningitis o una meningoencefalitis por criptococo. Asimismo, también la espondilodicitis, que incluye no solamente lo que es disitis, que es disco, sino que espondilo, que ya son los ligamentos, incluyendo y podría con afección de hueso, y generalmente por bacterias piógenas. Los abscesos epidurales, que aquí sí van a existir, no van a existir en el cráneo, pero sí en el canal medular, por bacterias piógenas y por principalmente Staph aureus y por micobacterias. Las bacterias piógenas, dentro de todos los que menciona bacterias piógenas en el esquema, el que lleva
El primer lugar es Staphylococcus aureus y su principal mecanismo de llegar a ese nivel anatómico es la diseminación hematógena. Entonces, también como podemos ver, pues hay algunos trofismos por los ganglios de las raíces dorsales como el herpes virus, principalmente el herpes virus tipo 2, y también tenemos los cordones posteriores que afecta la sífilis por definición, ¿verdad? El tabes dorsal, pero como les comentaba, los cordones dorsolaterales, o sea, tanto dorsales y laterales, como el VIH y el lentivirus tipo 1, y podemos tener algunas vasculopatías. Eso es importante porque generalmente el cordón anterior que va a estar pues, por delante, en la comisura anterior y por delante de las asas anteriores de la médula espinal, porque los cordones son de sustancia gris, de sustancia blanca, perdón. Esos cordones anteriores se van a ver afectados por entidades principalmente vasculares. Y en ese sentido puede haber una vasculitis inducida por una infección de varicela zoster y a nivel de patología infecciosa vascular o vasculopática sería la varicela zoster la que afectaría acá. Los cuernos anteriores, que es diferente al cordón, que son básicamente las motoneuronas inferiores, estas van a estar afectadas por los enterovirus y los flavivirus, principalmente el virus del Zika en nuestro contexto, y aquí menciona el continuum, el virus de Nilo Occidental. Entonces aquí tenemos un caso de una mielitis de un hombre, ¿verdad? Como podemos ver, la mielitis es longitudinalmente extensa, pero llama la atención que, a diferencia de lo que vemos en esclerosis múltiple, eh, también se puede ver en neuromielitis óptica el edema, la tumefacción de la médula. Eso es importante. Otros diferenciales podrían ser sarcoidosis, pero en este contexto es un paciente que es pues, de mediana edad, se menciona en el texto, es VIH, que se presenta la emergencia por llevar 4 semanas de dolor de cabeza y de cuello. Pues la cervicalgia le hacen tanto una resonancia magnética de columna cervical y por el dolor de cabeza una resonancia magnética de columna, perdón, de cerebral. Y esto es secundario a que el paciente pues es VIH y es lo que habíamos hablado en clases previas, que tener inmunosupresión es equivalente cuando sospechamos de enfermedades infecciosas a hacer estudio de imagen. En este contexto, pues en estas latitudes, en otros países, pues ya los estudios de imágenes que hacen de forma inclusive en emergencia o dependiendo del contexto son resonancias magnéticas y no tomografías, porque todo va dependiendo del contexto del país en donde se haga. Y como podemos ver acá, las imágenes van a demostrar en esta imagen que este 2 por el líquido cefalorraquídeo que podemos ver lo que es blanco, podemos ver que hay un incremento de la señal, hay un incremento de la señal con un patrón que pareciera ser como nodular, y que cuando vamos a ver la parte de un corte axial, pues vemos cómo se puede ver ese aspecto nodular más marcado, ¿verdad? Asimismo, también tenemos que a nivel cerebral también habían lesiones que generalmente se habían considerado como lesiones compatibles con edema vasogénico y pues cuando fueron a ver a nivel supratentorial se evidenciaron lesiones que eran radiológicamente compatibles con sospecha de toxoplasmosis. Entonces se hicieron las pruebas respectivas que habíamos comentado en el cuadro previo y se dio el tratamiento para toxoplasmosis dirigido. Asimismo, también aquí tenemos a un paciente que pues tiene afección por Bartonella. Es importante ver que la afección por Bartonella principalmente va hacia lo que es hueso, pero de hueso puede migrar o pueda tener afección secundaria según el tiempo de evolución a cordón espinal. La parte aquí importante es de que van a ser 3 patrones inflamatorios en las espondilolisitis. Eso es algo importante de las espondilolisitis, y es que la bartonellosis nos va a dar una espondilolisitis y hay 3 patrones inflamatorios. El patrón uno es el patrón que nos va a dar
la afección de raíces nerviosas. El patrón 2 va a ser como el que vemos acá, en donde hay adhesión. Adhesión tanto de raíz como de cordón hacia lo que es la parte ya de las estructuras óseas y la lesión, que eso se conoce como el signo tecal vacío, porque generalmente lo que esperaríamos es que hubiera un espacio de líquido cefalorraquídeo, aquí no está. Entonces ahí está el signo de tecal vacío. Y el tipo 3 que básicamente pues ya va a consistir en una afección puramente mielopática asociada a una lesión. Eso no está ejemplificado aquí en la imagen, a una lesión espondilolifítica crónica. Entonces, esos serían los tres patrones inflamatorios de las espondilolicitis. Aquí tenemos otro ejemplo de una espondilolifitis con un patrón inflamatorio tipo 1, que ese es tipo 1, patrón inflamatorio tipo 1, eh, correspondiente a un caso de tuberculosis. Y aquí, como podemos ver, pues igual aquí hay básicamente ya una distorsión de lo que es la estructura ósea. No se habla tanto de necrosis o de que exista compromiso como para pensar en un mal de Pot, pero es una de las consideraciones que se deben de tener en una espondilolitis tuberculosa. En cualquier momento podría llegar a generar una necrosis de la vértebra, y cuando hay necrosis vertebral, entonces patológicamente hablando, es un mal de Pot. Esto es una espondilolitis bacteriana, como podemos ver, es más agresiva desde el tiempo o desde el momento agudo de la enfermedad, y generalmente esta es causada por Staphylococcus aureus, que es lo más común que vamos a ver. Pueden haber otras bacterias con micoplasma, pero generalmente el micoplasma es atípico intracelular y va a afectar astas anteriores de la médula espinal, y no va a ser causa de espondilolisitis. Y ya para ir finalizando, pues como les comentaba, las mielopatías tienen en este caso podemos ver cómo esta es una mielopatía que es longitudinalmente limitada. Vemos C1 y C2 afectado únicamente, eh, y vemos cómo se marca esta parte que nos habla mucho del cordón lateral o cordón dorso lateral. Sin embargo, cuando vamos al contexto de la historia clínica del paciente, el paciente semanas antes a consultar haya presentado estas lesiones que había referido como ampollosas, bullosas, con sintomatología de dolor urente, intenso, y de trayecto radicular. Y cuando ya llegó a la consulta, pues ya había llegado con las lesiones que estaban básicamente como en una fase de resolución, ya una fase más que se conoce como una costra seca, pero cuando el paciente llega por un síndrome de disestesias en miembros superiores, y por esa razón es que se realizó la resonancia magnética de columna cervical, en donde evidenciaron pues que había por contigüidad, mecanismo de contigüidad, una afección medular. Ahí tenemos también que considerar los síndromes de cordón anterior, de cordón anterior, como les había comentado. El cordón anterior, cuando hablamos de cordón, generalmente nos estamos hablando de la parte de la sustancia blanca, pero podría involucrar lo que es inclusive el asta anterior. Si involucra el asta anterior, vamos a tener un síndrome medular sensitivo por el compromiso del tracto córtico espinal como motor por las astas anteriores, o si solo involucra el cordón anterior, pues posiblemente solo vaya a ser sensitivo termoalgésico. Y si solo involucra astas anteriores, va a ser únicamente motor, como el caso de las parálisis flácidas, que va a traducir un daño de motoneurona inferior en ese momento. El síndrome de cordón posterior
que va de la comisura central, básicamente de la comisura central o posterior a la comisura anterior, y va a afectar, puede afectar también el tracto espinotalámico lateral, pero no el tracto, perdón, el tracto córtico espinal lateral. El tracto córtico espinal lateral, como recordaremos, aproximadamente es el 85% de fibras motoras que vienen de la vía piramidal, y el córtico talámico, el córtico espinal anterior, que va a estar localizado en el cordón anterior, que es el otro 15% restante que no decusa generalmente. No es estrictamente así, pero generalmente es como se refiere en la literatura, de fibras del tracto córtico espinal, que es, que es la vía piramidal que viene de la corteza motora primaria hacia lo que sería la médula espinal. Entonces aquí va a haber una afección, una afección que va a simular un síndrome piramidal, pero que va a ser a un nivel determinado. No va a ser un síndrome piramidal propiamente dicho, sino que puede haber Babinski positivo, puede haber sucedáneos de Babinski presentes, y eso debido a la afección del tracto córtico espinal lateral. Asimismo, también va a haber afección sensitiva por la afección de las neuronas, de las astas posteriores de la médula espinal, y también van a haber afecciones propio de la sensibilidad propioceptiva por afección de los cordones posteriores. Entonces, el síndrome de cordón central, que ya lo habíamos explicado al inicio de la clase, que básicamente consistía en una siringomelia, en este caso infecciosa, lo más común, tuberculosis. Hay otras causas ocupativas neoplásicas, es que también son importantes, pero no es tema de la clase. Y el síndrome de Bronce-Quart, que pues, como podemos ver, básicamente, y esto, pues, como sabemos, aquí lo importante es comprender la anatomía funcional, que como es una hemisección medular, hay compromiso del asta anterior ipsilateral, y esa asta anterior comprometida va a ocasionar que exista un compromiso motor ipsilateral con una afección sensitiva termoalgésica abolida o comprometida ipsilateral. Pero como podemos, perdón, con una afección termoalgésica comprometida contralateral, porque como sabemos, este tracto espinotalámico lateral que lleva información termoalgésica, básicamente va a decusar en el tracto de Lissauer hacia lo que sería dos o tres niveles superiores medulares, superiores o inferiores, como les comentaba, y entonces la afección motora es ipsilateral, la afección termoalgésica es contralateral, y la afección propioceptiva es ipsilateral, porque los cordones posteriores no van a decusar, sino que hasta la decusación en el lemnisco medial. Entonces, por esa razón es de entender la anatomía funcional aquí, en este síndrome, que generalmente es por trauma, pero siempre en el continuum previo de este año, o sea, en el continuum previo del 2021 y en el 2021, se menciona que no se debe de descartar que hay casos de tuberculosis asociado a síndrome de bronce cuarto, aislados, descritos en la literatura, posiblemente de forma anecdótica, pero pues ahí están presentes en la evidencia científica. Y asimismo, también es importante comentar lo que les estaba diciendo, que las lesiones pueden ser el síndrome de neuroinfeccioso diseminado, como este caso, que es un caso de histoplasmosis, en donde vemos aquí, podemos ver la afección pulmonar importante de histoplasmosis pulmonar que diseminó a sistema nervioso central por contigüidad, pero que hay tanta afección a nivel medular, a nivel infratentorial, como
bueno, infratentorial y a nivel supratentorial, como se puede ver en las ilustraciones. Eh, es importante que hay otros datos que deben de hacernos pensar, por ejemplo, una mielitis de cordón posterior eh, sifilítica, podríamos llegar a considerar que hay afección. Para una sífilis terciaria, podríamos llegar a considerar que hay infección, que hay afecciones de otros sistemas, como el sistema óseo o osteoesquelético, que lo podemos ver tanto a nivel de la columna vertebral, pero que generalmente se va a ver a nivel de huesos largos. Y acá, por ejemplo, tenemos lo que es el síndrome de la vela que se apaga, porque es la vela que se derrite y es porque tiene esta forma como de vela que va goteando, ¿verdad? Es el nombre es, siempre que los autores americanos, norteamericanos colocan a los signos radiológicos. Y finalmente, solo para concluir, que también es parte siempre un tema, o es una diapositiva que siempre que siempre se incluye en la clase de mielopatía infecciosa por el compromiso que hay lumbosacro por virus eh, por virus de herpes simple, que es la diferencia entre el síndrome de Caudequina y el síndrome de cono medular. Clínicamente, el síndrome de cono medular, la afección pues va a estar a nivel del cono medular, va a haber en estudio de imagen una hiperintensidad, pero clínicamente hay una pérdida temprana del control de esfínteres con una pérdida temprana de la fuerza muscular o de la movilidad a nivel de miembros inferiores. El dolor radicular es tardío si es que se llega a dar, mientras que el síndrome de Caudequina, lo más importante es que es una radiculopatía, porque es compromiso puramente de raíz y por lo tanto la característica es que inicia con dolor radicular característico y más tardíamente, al cabo de 2 o 4 semanas, hay afección de esfínteres. Entonces, esa es la diferenciación clínica de uno del otro, que realmente pues es básicamente se entiende por la neuroanatomía funcional. Entonces, eso es lo que les traía para la clase del día de hoy y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.